El género. Una identidad de cada persona. Como se identifique la mujer o hombres. En el género. La identidad que apropia a cada persona. Es un conjunto de personas con características comunes. Es lo que, o sea, como se identifica cada persona, ¿no? La distinción de una feminidad, masculinidad. Pues no entiendo, explíqueme cómo, de qué forma. Normalmente se asocia el término género con la definición de sexo biológico, que se refiere a la diferenciación biológica dada a las personas al nacer, que depende de cada cromosoma. El cromosoma X es dado para el sexo femenino y el cromosoma Y es para el sexo masculino. Pero de hecho, el género fue definido como todas las características no biológicas asignadas a hombres y mujeres, es decir, categorización cultural de las personas. En la historia, el género ha sido estudiado normalmente por personas de raza blanca, preferencia heterosexual y de género masculino. Esto generó que identidades diversas fueran excluidas. Es a partir de los años 60 que surgen otras visiones de estudio en este campo, a partir de los movimientos feministas que surgen del libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Incluso el discurso que hizo Foucault en los 80 sobre la sexualidad dan como resultado que hablar de género sigue siendo un tabú en temas de política, religión y cultura social. Aún estando en el siglo XXI, la estigmatización no es favorecedora. Si bien se ha logrado el reconocimiento de la comunidad LGBTI en Latinoamérica, según la UNESCO, en el 2016, el 26% de las personas homosexuales sufren o sufrieron de algún tipo de violencia física o verbal, esto sin contar la exclusión social, generando consecuencias graves de salud mental. La primera problemática que se le presenta a una persona LGBTI cuando acepta ser LGBTI es el rechazo social. Y uno de los problemas más grandes y por los que hay, digamos que un miedo a salir del closet, es este ámbito de poder salir del closet con la familia y la aceptación familiar. La dificultad que se presenta en torno a la identidad y la posición frente a los temas de género que viene desde lo cultural y desde la casa. Entonces es bastante complicado entrar uno a definir una línea frente a los educadores, frente a los mismos educandos. Se debe a una condición de que las personas LGBT hacen una transgresión dentro de la sociedad que genera esta molestia y este malestar dentro de las personas. Tiene que ver con toda la parte estructural, o sea, con todos los patrones culturales que nos formamos nosotros los seres humanos, en donde generamos etiquetas y estereotipos. Un hombre que llora, entonces ya lo relaciona con que es débil, con que pertenece a una orientación sexual de LGTBI. Si a usted lo invitan a una reunión social como un baby shower, y si le dicen es niño, usted ya de una vez vincula, niega regalar una muñeca o regalar algo de color rosa. El tema de la iglesia cristiana es que esto es una moda, no, esto no es una moda, esto son mi orientación, mi vida es mi cuerpo que lo decidió. Es de mucha cultura, de mucha educación, de esos procesos de comunicación que a veces no somos conscientes y que de alguna u otra manera multiplican esa información, esos patrones culturales que se dan a través del patriarcado o de una cultura machista. Llega a pasar a las esferas de los ámbitos laborales y educativos. Hay personas que no aceptan a una persona transexual dentro de su contexto social y ahí viene el rechazo que puede desencadenar violencia, agresiones, desarrollo, digamos, de matoneo, de procesos de comunicación no asertivos. Situaciones de suicidio, situaciones de autoflagelación. Falta de tolerancia, genera depresión, genera ansiedad. La discriminación por parte de grupos armados al margen de la ley, por ejemplo paramilitares que han venido hostigándonos con el tema de los panfletos, poniéndonos a muchos el nombre y diciendo que los tienen ubicados. Son problemáticas que se generan dentro de la sociedad y que, claro, pueden ser erradicadas,
pero es muy difícil poder juntar a todo el común colectivo y hablarle de este tema con tranquilidad. Para acabar un poco con la discriminación, debemos empezar por informar y educar a la comunidad. La gente suele confundir el concepto de orientación sexual con la identidad de género. La primera se refiere a la atracción emocional, romántica y física hacia ciertas personas con características en común basadas en un sexo o género. Por ejemplo, ser homosexual es una orientación sexual porque se refiere a la atracción que se tiene hacia una persona por ser del mismo sexo. También se puede ser bisexual si esta atracción es a hombre y mujer, o pansexual si se puede sentir atracción sin discriminar ni el género ni el sexo. La identidad de género va más allá de la atracción y se refiere al conjunto de comportamientos de una persona, es decir, si se identifican con el género asignado al nacer o no. Por ejemplo, se es cisgénero cuando las personas sí se identifican con el género. La única forma es la educación. La única forma es que cojamos desde la base y empecemos a educar en el respeto, en la tolerancia. No porque algo sea diferente es malo, no porque algo no esté de acuerdo conmigo es malo. Bueno, lo primero y lo primordial para erradicar un poco la discriminación es crear pedagogías. Es necesario entender y comprender quiénes son, cómo son y por qué son personas completamente normales. Hacerles entender a las personas de la sociedad de qué se trata ser una persona LGBT. Y cómo esto socialmente es aceptado. Un trabajo que va desde el propio núcleo familiar, que transversalmente gira en la sociedad, al Estado y a las políticas. Que se empiece a trabajar en el tema de los colegios para que nuestra población sea respetada y los niños que están dentro de estas instituciones se respeten de acuerdo a la ley Sergio Urrego. Hay que dar a conocer a través de escuelas, a través de talleres, a través de dinámicas pedagógicas, a los jóvenes y a la comunidad en general la importancia de entender la diferencia de género. La política pública es importante tener un enfoque de género para no dejar a nadie por fuera, para no pensar en el género como algo binario, hombre-mujer, sino tener un género amplio en donde entren las mujeres trans, los hombres trans, en donde estén las personas que no se identifican con ningún tipo de sexo. Tenemos que crear acciones propias para que esta discriminación deje de pasar. Por ejemplo, en el ámbito laboral es importante que nos preocupemos por contratar mujeres, es importante que nos preocupemos por darle una capacitación suficiente para que las mujeres puedan estar en ciertos cargos. Cuando hablemos de política, es importante que se creen escuelas de género y política para que las mujeres tengan más posibilidades de actuar en este campo. Es importante que les demos financiación y creamos en ellas, y es importante también que este apoyo se vea con acciones y no solamente con discursos. Generar políticas públicas para su atención, generar espacios en donde se puedan reconocer los derechos de las personas LGBT. Son personas que le aportan incluso al turismo, son personas que aportan a crear un tejido social y a crear unas dinámicas mucho más inclusivas dentro de la sociedad. Pues la política pública sabemos que por ley la tienen que hacer los gobiernos. Ningún gobierno se ha interesado por las políticas públicas, que sería la reivindicación de derechos para evitar un poco de maltratos y para evitar un poco de discriminación hacia la población LGBTI. Es necesario generar investigación y, aparte de generar investigación, reconocer los casos de violencia, de feminicidio que se dan en el municipio de Soacha.